el valor del conocimiento. Si se ha demandado por nulidad un acto administrativo de carácter general, tal como una ordenanza o un acuerdo, porque en él se incluyeron elementos del tributo o incluso tributos que no han sido autorizados por la ley, la pregunta es, ¿qué pasa con las sanciones o con los tributos que se cobren con base en esos actos administrativos de carácter general y que se realicen discusiones con los contribuyentes sobre ellos? Veamos esta interesante sentencia del Consejo de Estado en la que le da la razón al contribuyente, dado que la declaratoria de simple nulidad de los actos administrativos de carácter general sí tiene efectos sobre aquellas situaciones jurídicas que no han estado consolidadas. Veamos. Nulidad de actos administrativos de carácter general tienen efectos respecto de situaciones jurídicas no consolidadas que se debaten ante la jurisdicción. Consejo de Estado. Pero hagamos un breve recuento de lo que sucedió en esta sentencia y miremos las conclusiones que saca el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, mediante sentencia 19947 del 2014, precisó que una vez declarada la nulidad de un acto administrativo de carácter general, no se aplicarán las normas establecidas en el mismo a situaciones no consolidadas o en discusión, sin lograr sentencia definitiva ante la jurisdicción. Miremos qué sucede con esta sentencia del Consejo de Estado. En esta sentencia, el Consejo de Estado accede a la apelación interpuesta por el contribuyente frente a la sentencia del tribunal en la que se resolvió sobre el pago de una sanción impuesta por no haber declarado y pagado el contribuyente una estampilla pro hospital de Barranquilla, en el cual fue declarada la nulidad posteriormente por inconstitucionalidad y por ilegalidad por parte del mismo Consejo de Estado. Tenemos entonces un acto administrativo de carácter general, una ordenanza para este caso. Ordenanza que le pedía a los contribuyentes pagar una estampilla. Ese pago de esa estampilla con unos elementos del tributo que no estaban establecidos en la ley y que además incluso correspondían a los mismos elementos del tributo del impuesto de industria y comercio. Razón por la cual el Consejo de Estado, tiempo antes de esta sentencia, en la que le da la razón al contribuyente, había declarado la nulidad de dicha estampilla. Declarada la nulidad de dicha estampilla, entonces la pregunta es, ¿hay efectos sobre los actos administrativos que impongan sanciones, que establezcan revisión o inclusive aforo sobre estos tributos que ya fueron declarados nulos por el Consejo de Estado? Miremos a continuación. ¿Cuáles fueron los fundamentos de esta sentencia de nulidad de la estampilla? Como están planteados, el hecho generador y la base gravable en las normas acusadas son idénticos a los hechos económicos sujetos a la estampilla pro Hospital Universitario del Atlántico y al impuesto de industria y comercio, pues en uno y otro se grava la realización de actividades industriales, comerciales o de servicios, con lo cual se concluye que la Asamblea del Atlántico impuso el tributo de estampillas sobre objetos o industrias previamente gravados por la Ley 14 de 1983. Ya el Consejo de Estado había dicho, es ilegal, se declara la nulidad de ese acto administrativo que creó la estampilla, cuando dicha estampilla coincide con algo que ya estaba grabado, non bis in idem, no dos veces tributo, en este caso por el mismo hecho generador. ¿Cuál fue la prohibición que violó a la Asamblea del Atlántico? El artículo 71, que es prohibido a las asambleas departamentales imponer gravámenes sobre objetos o industrias que ya están gravados por esa ley, por la ley 14 precisamente. Si ya estaban grabados, pues no podrá imponerse otra vez un gravamen sobre ese mismo tema, y eso era lo que pasaba con la estampilla. Ahora bien, ¿qué sucedía? Un contribuyente fue sancionado, se le estaba cobrando el impuesto y la sanción con base en esa estampilla creada que fue declarada nula. Y ese debate fue llevado por ese contribuyente a toda la sede jurisdiccional
diciendo primero que estaba esperando la nulidad de ese tributo porque era abiertamente ilegal e inconstitucional. Además, opinamos nosotros para este caso, y que obviamente no se había todavía declarado la nulidad. Luego fue declarada la nulidad y decía el contribuyente con mayor razón, si ya fue declarada la nulidad y no está consolidada la situación, es decir, no se ha resuelto todos los efectos jurídicos de ese acto administrativo y los recursos, en este caso de apelación, pues el efecto será que si es nulo la norma, estos actos administrativos declarados o realizados con esa norma nula, pues no podrán tener efectos si la situación jurídica no ha sido consolidada. Veamos. Pueden aplicarse los efectos de la declaratoria de nulidad de un acto administrativo de carácter general a una sanción que jurídicamente no está consolidada, dice el Consejo de Estado. En efecto, en la demanda, la actora solicitó que se decidiera con fundamento en la decisión proferida por esta corporación respecto de la demanda de nulidad impetrada contra las ordenanzas 027 y 040, lo que significa que la imposición de la sanción se encontraba en discusión y en consecuencia le son aplicables los efectos de la sentencia aludida del 4 de junio del 2009, proferida por esta sección en el expediente 16086, como lo precisó la sección de la sentencia 13196 de 10 de julio del año 2003. Es decir, o en otras palabras, si ya se había declarado la nulidad y no estaba consolidada la sanción respectiva porque no se había acabado de discutir en la jurisdicción y ya la norma es nula, pues produce efectos sobre esa situación que no está consolidada, es decir, una sanción que todavía se encuentra en discusión. Así las cosas, la nulidad declarada genera efectos sobre situaciones que no han sido consolidadas. Diverso fuera si la nulidad estuviese declarada de forma posterior a que ya se hubiese agotado y se entendiera como cosa juzgada el tema determinado. Las sentencias de nulidad afectan situaciones particulares no consolidadas. En esa decisión se dijo que la sentencia de nulidad que recaiga sobre un acto de carácter general afecta las situaciones particulares que no se encuentren consolidadas, dice el Consejo de Estado. Esto es, que al momento de producirse el fallo, se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante la jurisdicción contencioso administrativa. Por lo tanto, la demandante no está obligada a pagar la sanción por no declarar impuesta en los actos acusados, toda vez que las normas que la soportaban fueron declaradas nulas por esta corporación antes de que la situación de la demandante quedara en firme. Es decir, que se resolviera finalmente, hasta el último recurso, la situación jurídica que no estaba consolidada. El Consejo de Estado entonces claramente advierte que si se declara la nulidad, los actos administrativos que se practicaron respecto de esas normas que eran nulas y todavía esos actos administrativos no son situaciones jurídicas consolidadas, pues deben caer, deben sucumbir ante la nulidad y los efectos de la nulidad declarada sobre las normas que soportaban la actuación. Las sentencias de nulidad, ¿desde cuándo aplican para situaciones jurídicas no consolidadas?, dice el Consejo de Estado. Dado que los efectos de esta sentencia son aplicables al caso bajo análisis, en razón a que la situación jurídica no se encontraba consolidada, porque al momento de producirse el fallo se debatían ante la jurisdicción contencioso administrativa, la sentencia de nulidad tendrá efectos inmediatos. Quiere decir esto, que si es declarada la nulidad de las normas de carácter general, el efecto sobre todas las discusiones particulares, actos administrativos de carácter particular que existan, será que esos actos administrativos ya no pueden ejecutarse. No se podrán consolidar esas situaciones solicitadas por la administración en dichos actos administrativos, porque ya fueron declaradas nulas las normas. Y el efecto recae sobre las situaciones jurídicas no consolidadas, como ocurre con esos actos. Enhorabuena por el Consejo de Estado en esta importante interpretación sobre la nulidad. Sobre los efectos de las sentencias de nulidad, los elementos del tributo y demás temas y principios de importancia del derecho tributario, puede consultar en nuestra página web, aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.